Hola a todos. Bienvenidos al Mali. En esta oportunidad nos encontramos en la sala de la exposición Imaginarios Contemporáneos, volumen 2, y tendremos como invitados al artista multidisciplinario Sergio Ceballos y al antropólogo, escritor e investigador Mijail Mitrovi. Ellos se están conectando en breves segundos. Ahí creo que ya se está conectando Sergio. Sí, estamos ahorita conectándonos con ellos, pero vamos a hablar sobre dos piezas que tenemos en las salas de exhibición del artista Sergio Ceballos. Acá está, ya tenemos a Mijail. Se trata de la serie Altares y de una pieza Andróginos que se han realizado en los años 90 y que ahora están en la exposición de Imaginarios Contemporáneos. Listo, hola Mijail, ¿qué tal? Ya Hola. en breve nos conectamos con Sergio, que además está conectando desde Berlín, así que estamos acá muy emocionados de tenerlos a ambos. Vamos a Aquí estoy. Ya estoy chequeando. Bueno, gracias Sergio y Miguel por estar en esta transmisión. Bueno, hace un momento hice como una breve intro. Estamos ahorita en las salas de Imaginarios Contemporáneos, volumen 2, y tenemos el gusto de contar con la participación de Sergio Ceballos y Mijail. Ahora sí les cedo la palabra para poder iniciar esta conversación. Gracias. Gracias, Aira. Bueno, vamos a empezar, Sergio, mirando la serie Altares, que es una serie del año 85, una serie de dibujos, y que se hace en el contexto donde estabas trabajando aún dentro del contexto del grupo Chaclacayo, la produces aquí, y algo que marcaste conversando con Miguel López en la publicación de La Muerte Obscena, de esa exposición, que fue una exposición de dibujos, que fue en Proyecto Amil, fue justamente que para ti esta serie tenía un sentido de intentar condensar muchas cosas que habías estado haciendo en los años previos e intentar reducirlas a ciertos signos básicos que estaban vinculados también con el contexto que se vivía, ¿no es cierto? Que es un peculiar momento en la cultura visual local que tiene que ver con la circulación de imágenes peculiarmente fuertes en el espacio público, vinculadas con la violencia política y todo ese proceso, ¿no? Entonces, tal vez si nos puedes contar un poco de este momento y de lo que estas imágenes cargan o terminan cristalizando de lo que fue ese momento, esa experiencia, el 8-5.
Ya, bueno, saludos a todas que están viéndonos ahora. Em, eh, Empiezo de frente. Sí. Yo creo que algo que me ocupó bastante en ese momento es la situación, o sea, la experiencia del altar, o sea, el mueble altar en el espacio, como como un lugar y como un dispositivo que regule y reduce enormemente nuestras capacidades rituales. O sea, un lugar donde solamente se practican rituales de una manera discreta. Mm. En todo caso, se pone una velita, se puede rezar, pero mucho más allá de eso no va. Y el monopolio del uso ritual, la performatividad, digamos, del altar mismo, queda acaparado por un sacerdote, por la gente que está, digamos, en primera plana en el escenario. Pero el altar mismo no. Para el público no funciona como un lugar ¿cómo se llama?, donde ejercer realmente un ritual a través del cual procesar experiencias, deseos, fantasías, necesidades, esperanzas, etcétera, ¿no? Como te digo, lo discreto se concentra en la velita y en el rezo. Entonces, creo yo que en esta serie lo que trataba de encontrar es justamente esa vinculación entre el usuario, su cuerpo, y esta arquitectura cerrada, geométrica del altar, ¿no? Entonces, comienza a convertirse, o sea, partiendo de la geometría simétrica, comienza a este mueble comienza a llenarse cada vez más de órganos, de miembros, de partes que comienzan a ejercer Ujú. su, o sea, que comienzan digamos, a simbiotizarse, a fundirse con el altar mueble. O sea, el altar mueble adquiere una condición orgánica, digamos. Que ese es el paso de esta primera parte donde están, digamos, la geometría se ve muy claramente y comienzan a aparecer pues campos de color que aluden tal vez a ciertas cosas que empiezan a fluir dentro Sí, de esa forma quebrada, ¿no? sí, ahí hay otra cosa, que, o sea, aparte, digamos, del concepto de fondo de esta geometría del altar, eh, a la hora, digamos, de dibujarla, de plasmarla, lo que uso no son referentes directos de altares reales, concretos, que podrían estar en una iglesia, sino elementos como manchas, cortes, heridas, formas, cosas que estaban, digamos, que eran parte, digamos, de la lectura cotidiana de esos años en la visualidad popular, en los periódicos, en las revistas, en las noticias, etcétera. Entonces, son esas manchas, esas heridas, esos desangrados, etcétera, o cuerpos violentados que comienzan desde el inicio eh, a construir esa geometría, esa arquitectura geométrica del altar, ¿no? Y cada vez más esas manchas comienzan a adquirir una forma, digamos, figurativa, un Claro. cuerpo reconocible o algo humanamente, biológicamente reconocible. Mm. Que podríamos mirar, Zaira, no sé si podemos ver las de la derecha antes que las del centro, las que están por la derecha, ese grupo de 6. Creo que ahí ya se hace bastante visible ese segundo momento, digamos, o sea, cuando ya las cosas Sí, comienzan. Sí. y en ese segundo momento, curiosamente, lo que surge es que las imágenes comienzan a asemejarse cada vez más a un elemento visual intermedio que existe entre nosotros, los usuarios de altares, y el mueble altar que menciono anteriormente, el que está realmente en el espacio arquitectónico de la iglesia. Y es que estas imágenes comienzan a tener su referente más cercano en las estampas, o lo que nosotros Mm. llamamos Claro. estampitas, que son como las estampitas, yo las entiendo como altares de bolsillo,
como un pequeño altar, todo comprimido en una figurita que la puedes tener en el bolsillo, en la cartera, llevarla contigo, tocarla. En ese sentido es hasta, eh, diría yo, más sensual. Hay una relación más personal con este microaltar en la estampita que con el altar mueble arquitectónico construido en un espacio, ¿no? Entonces, en esta segunda fase, al hacerse evidente la constitución orgánica, biológica, corporal de la estructura del altar, comienzan visualmente a asemejarse más a estas estampitas, a algo que tú llevas contigo. Claro, pero que hay una cosa interesante porque esa relación entre la estampa y esta búsqueda de figurar ese elemento sensual y biológico y orgánico es algo que también hiciste en tu serie sobre Santa Rosa, por ejemplo, donde además había la cuestión de partir de la estampa y empezar a trabajar directamente desde ella para deshacer un poco la imagen original y empezar a revelar otro sustrato. O sea, que creo que es algo que Sí, está en varias piezas de ese momento, ¿no? O sea, revelar pero ese en, sustrato corporal de la religión. sí, pero en esta pieza, específicamente, lo que a mí me parece, o sea, lo que yo veo como diferencia de casi todas las otras, los otros trabajos de la misma época, es que aquí parto de un punto cero, de esta abstracción, lo cual Claro. no ocurre en ninguna de las otras series. Ujú, En ujú. todas las otras series, de antemano, estoy pensando inmediatamente o visualizando eh, cuerpos, sensualidades, fluidos, rostros, etcétera. Pero en este caso, eh, empiezo, digamos, el viaje desde un punto cero, desde un cuasi vacío abstracto, donde solamente hay estructuras geométricas rígidas. Ya, Creo claro. que es la, la única serie que muestra ese recorrido y que para mí me parece interesante porque ese momento inicial es estéticamente, diría yo, hasta, hasta bastante, digamos, seductor, atractivo para una mente contemporánea racionalista. Es muy Claro. seductor No, y además, y te introduce de una manera sutil, poco a poco, a lo carnal del tema. claro, porque además tienes razón en que es extraña el nivel de abstracción de la serie que vimos hace un ratito, es extraño a ese contexto. O sea, te Ujú. pone a pensar, por ejemplo, en la experiencia que tuviste cuando estudiabas en la Católica y el tipo de cosas que en ese momento se pensaban como el arte moderno y que creo que es interesante verlo como ese quiebre. Tal vez podemos mirar las imágenes del centro que son el punto de saturación máximo en esta serie, creo, donde ya de alguna manera la referencia geométrica casi que podría decir que se ha quedado al fondo, casi perdida. Tal vez Claro. podemos acercarnos un poco más, Aire, y ver algunas así con detalle. Eh, Sin embargo, hay, digamos, formas, por ejemplo, este hueco, este ingreso a las entrañas de un cuerpo, ya está presente o sea, por eso es una serie, y Claro, la entiendo sí, sí, como sí. serie. Ya está presente en uno de los dibujos abstractos antes. Y aquí adquiere otra dimensión. Entonces, a la hora de volver a mirar el dibujo anterior, el abstracto, adquiere también ese dibujo una dimensión. Es el que está en la línea de abajo, bien a la izquierda. Entonces, o sea, ahí, o sea, ese dibujo y el otro que está en el grupo de dibujos Ujú. ya cargados, capturados, en realidad son casi como capas distintas de una misma imagen. Sí, Es como, sí, yo creo que esa idea funciona bastante bien, como que una imagen tiene como capas de distintas y uno puede profundizar, ingresar a esas capas y moverse a través de ellas y encontrar, digamos, contenidos distintos en la misma imagen. Y la otra cosa que aquí
ocurre también es que en todo este abigarramiento de movimientos, yo creo que ahí, bueno, no es algo que yo lo haya pensado entonces, pero que lo pienso ahora. Yo creo que es el inicio de empezar a reflexionar también sobre eh, lo que mencioné al principio, la, mm, de que el mueble altar y su arquitectura, la arquitectura que lo rodea, reduce nuestra capacidad de vivir y ejecutar nuestros rituales a un mínimo es indispensable. Nuestra participación es sumamente pasiva y más allá de prender la vela y rezar, no hay mucho más que uno pueda hacer con el altar. Y esto me hace, eh, y esto lo veo en el contexto de una sociedad en la cual en la cual conocemos, existe todavía lo que llamamos las fiestas tradicionales, que son en gran parte fiestas religiosas, y en donde hay enorme ritualidad, una ritualidad muy potente a través de danzas, de máscaras, donde la ritualidad es parte de una práctica realmente activa, donde todo el cuerpo participa, toda la persona y el cuerpo participa. Y creo yo de que en el desarrollo de esta serie pongo esos momentos como extremos. El momento abstracto inicial de una racionalidad congelada y un momento festivo en el sentido de toda su energía y su movimiento, pero en este caso una fiesta trágica, una fiesta violenta que coincide con un momento de violencia. Bien, sí. Creo que ahí, por ejemplo, esa línea que has planteado de rastrear en toda la serie ese elemento, o ese círculo, ¿no? Que está en varios lugares, me parece interesante pensarlo como capas. Y cuando uno ve estas cuatro piezas, o sea, por ejemplo, en la pieza de arriba a la izquierda y abajo a la derecha, está también ese elemento circular al centro, solo que abajo a la derecha es el vientre de un cuerpo gestante, Ujú. ¿sí? Eh, y cuando uno comienza a recorrer estas en particular, estas cuatro imágenes, volvemos a lo que te decía al comienzo, que lo habías marcado en tu conversa con Miguel, ¿no? Esta idea de dónde viene la fragmentación de los cuerpos, ¿no? Es decir, y eso sí creo que se relaciona con muchas otras series tuyas de ese momento, eh, cuando pensamos en el contexto, en ese momento, en la cultura visual que surge de la violencia política, ¿cómo ves tú o cómo recuerdas o cómo ves hoy, digamos, el nivel de pregnancia que mirar esas imágenes tuvo en ti como productor? O sea, Ujú. ¿cómo te relacionas hoy con eso que ya podemos ver con cierta distancia de todo un momento muy específico de la visualidad cotidiana, ¿no? De ir al kiosco, a ver ciertas imágenes impresas en primeras planas, eh, más que creo que inclusive en la cultura impresa, más que en la televisión realmente, ¿no? Pero, ¿qué Sí. vínculos estableces hoy con eso? Creo que hay algo que en esa época también jugaba un papel importante, pero que debido a las circunstancias y a la presencia visual, gráfica de, de los, este, de las imágenes de la guerra interna, no era algo en lo cual yo pensase muy conscientemente o muy directamente, o no buscaba esa línea, y es de que en lo que tú has mencionado como una fragmentación, eh, no solamente una fragmentación, sino una mezcla de cuerpos, etcétera, también tiene que ver con, creo yo, con algo relacionado con una situación de identidad caótica. Mm, Y con identidad caótica puedo hacer referencia tanto a una cuestión personal, biográfica, etcétera, pero a- también me refiero a identidad caótica en el sentido de una identidad un proceso humano que ha pasado por por un largo periodo de diferentes traumas violentos a través de un proceso de colonización que destruye, desarraiga una gran cantidad de elementos
con los cuales uno construye su identidad. Obviamente genera, después de muchas generaciones, genera identidades que tienen, digamos, que tenemos eh, territorios desconocidos, pero que son parte de nuestra identidad, territorios que los integramos forzadamente, o sea, los pegamos realmente, los amarramos para que funcionen juntos, pero orgánicamente no podemos vivirlos, territorios que están separados, o sea, hay muchos elementos que forman en nuestra identidad y que no necesariamente están en una relación armónica entre sí, sino en una relación muchas veces de conflicto o en una relación funcional en el cual uno puede darle prioridad a uno u otro aspecto de acuerdo a la situación social que se encuentra uno en ese momento, en un momento dado en la realidad. Entonces yo creo de que esa experiencia eh, eh, genera fantasías o imágenes que traten de reflejar ese estado de conflictivo, incoherente, y que no es un estado, digamos, permanente, pero que es parte de una experiencia social muy arraigada. Tal vez con eso podemos pasar a andrógenos, que creo que puede tener una resonancia interesante con justamente, o sea, a mí me llamaba la atención que uses la palabra abigarrado cuando hablaba del texto que cité, justamente porque una de las cosas que pasan, que se ha discutido bastante sobre las sociedades latinoamericanas, es un poco lo que tú decías hace un momento, ¿no? Esta idea de que desde el proceso colonial en adelante lo que ha terminado sucediendo, por ejemplo, es ese peculiar modo en que la noción de raza y la noción de clase se abigarran, es decir, se montan de una forma extraña y terminan generando una situación, como tú lo definiste hace un ratito, de una especie de identidad también desordenada, eh, que termina impactando mucho en la construcción de la subjetividad. Y creo que cuando estamos ante una pieza como una serie, solo que acá solo hay una pieza, ¿no? Como Andróginos, que más bien es de fines de los 90, comienzan a aparecer otro tipo de referentes eh, visuales que me parece que inclusive entablan diálogos con lo que estás haciendo más recientemente, pero pues eso lo podemos comentar en un ratito. Por ejemplo, la entrada de la figura militar o del poder militar a través de ciertas figuras peculiares que recoges y que introduces en la imagen, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que lo que ha ocurrido ahí a la hora de pasando de una serie a la otra, lo que ha ocurrido es de que eh, me he concentrado, o mi referente más inmediato es eh, eh, una situación, un contexto urbano. Mm. Concretamente, un contexto urbano y intenso. Y ahí yo diría de que aquello que comenté antes sobre la identidad, no lo decía, quizás no lo he explicado tan precisamente, no lo decía únicamente en un sentido eh, negativo porque no me refería a una incapacidad de construir Claro. identidad, no de que es una identidad muy compleja, muy rica, y que cuando uno trata, digamos, de posicionarse en el lugar ficticio de una supuesta identidad muy clara, como en el mundo se definen, por ejemplo, identidades occidentales europeas, etcétera, con un perfil de claridad heredado del racionalismo descartiano. Cuando uno desde una experiencia colonial trata de posicionarse en ese lugar, obviamente la imagen que te da el espejo va a confundir totalmente, o sea, es disparatada. El Ujú. asunto sería reubicarse en el espejo y mirar desde el espejo esas otras identidades que irrumpieron en un momento histórico del desarrollo de una historia, ¿no? De una historia personal. Entonces,
eso que quería aclarar. Y en este caso Sí, sí. yo creo que he hecho un movimiento también en ese sentido de tratar de eh, eh, definir esto que digamos que hemos estado hablando sobre el final de la serie Altares, ¿no? De definirlo más en relación a un contexto visual cotidiano urbano. Y en ese sentido, yo escribí un texto que te voy a leer un par de líneas y que yo creo que dice mucho o lo explica muy bien, sobre la serie Andróginos, y en la cual digo que sí, son personajes híbridos surgidos de un mundo urbano. Lo dice ahí bien claro. Y luego, lo híbrido en ellos es tanto la convivencia de órganos, formas físicas o rasgos sexuales disímiles en un mismo cuerpo, así como el mestizaje de todo lo que uno observa de un solo vistazo en el cruce de dos avenidas atoradas. En esta imagen incluyo, o sea, sujeto andrógino está constituido de noticias, de periódicos baratos, de restos de comida, de blue jeans apretados, de monóxido, de orines, de letreros luminosos, de niños, accidentes de tránsito, imágenes de botas, pollos a la brasa. Todo puede confluir en la configuración de un retrato andrógino. Y, y aquí hago un comentario que yo necesitaría reflexionarlo también bastante para volver a entender qué estuve pensando, pero he encontrado esta frase que dice, los andróginos son dibujos obscenos. Creo que el usuario metropolitano también lo es. Ahí hay una cosa que necesitaría reflexionar más. Y luego viene esta explicación. Quizás por eso usé intuitivamente una estética de historieta que me permite sondear las posibilidades del humor. Andróginos en su antropomorfismo informativo está a medio camino entre el cómic y la pintura religiosa. Y creo que o sea, todavía coincido con esa definición de esta serie, ¿no? Y lo otro, y a comparación del desarrollo final de Altares, encuentro que en esta serie trato de limpiar un poco el panorama, por eso también se llama Andróginos, y en lugar de llenar el paisaje con muchos elementos en interacción, trato de construir casi como si fuese una escultura, un solo sujeto, una sola persona, un solo ser que es todo a la vez. Ahora, lo que dices de la vinculación entre la experiencia eh, urbana, ¿no? La experiencia de la ciudad, de atravesar la ciudad, de mirar ese espacio visual, pero también mirar otras personas desplazándose, mirar a veces en las calles y a veces subido en un medio de transporte, en fin, como me hace mucho sentido porque algo que encontraba aquí, como lo has dicho, es intentar una especie de recomposición, o sea, cómo se recompone esa experiencia. Y a veces estaba pensando también, como nota aparte, ¿no? Hay algunas piezas de los 80, eh, no sé si recuerdas los retablos que hace Herbert Rodríguez, Sí, pero en algo así. en cierto momento una cosa que pensaba también era cómo esa coexistencia de, en su caso, pues, un Mao Zedong, una imagen de Jesucristo, una mujer desnuda en la parte de atrás de un periódico, ¿cómo se sintetiza? ¿No? Y acá lo que estoy viendo que me interesa mucho y también preguntarte si es que esto ya es de fines de los 90, por tanto tú ya has pasado una temporada importante en Alemania, ¿no? Ujú. ¿Cuál es esa, no sé si diferencia, sí, cuál puede ser la diferencia o cómo cargó tú la experiencia en Alemania en relación a tu reflexión sobre el urbano? Porque claro, en tu obra de los 80 hay ciertas ideas que tienen que ver con la experiencia de la ciudad, tanto en Lima, ¿no? Tanto de la ciudad en sí como de sus bordes,
como trabajar en Chaclacayo, un espacio más bien donde tú tuviste cierto campo de acción distinto a ser un artista que trabaja en el centro de Lima, ¿no? Ujú. ¿Qué es esto? ¿De qué se cargó con tu experiencia urbana de los 90 tu práctica y que te lleva pues a esta nueva síntesis? Eso podría ser algo bacán para saber. Ya. Eh, Creo que el cambio es un cambio de percepción y de autolectura o de lectura desde el interior Ujú. de las cosas. Porque has mencionado los altares de Herbert Rodríguez y em, yo creo que en el periodo en el cual yo todavía estaba en el Perú, también tenía una fascinación, una preocupación y una fascinación em, estimulada por toda esta gráfica cotidiana y que podía ser satisfecha con el uso directo de esta gráfica. Ya. O sea, que la Mm. podías usar refiriéndote a ella directamente, en el modo más directo simplemente es cortar y pegar en un collage, incluirlo dentro del trabajo, ¿no? Ya. Entonces, creo yo que en el momento en el que hago andróginos, ya no estoy en ese proceso en esa manera de procesar lo que veo, lo que recuerdo o lo que me interesa, sino de que ya no soy como un espectador mirando estas imágenes y pensando la manera de usarlas, sino de que yo estoy viéndome a distancia dentro de todo esto, viéndome en parte dentro de todas las imágenes. Entonces, lo que veo no es solamente una foto de una noticia o un referente en ese sentido, sino también lo que veo son cuáles son mis propias relaciones emocionales, sensuales y de memoria con todo ese material. Y a Claro. partir de ahí, lo que me provoca construir como imagen, diría yo, me incluye a mí de modo más directo. Ya no es simplemente em, usar los referentes que me rodean y ponerlos en primera plana, sino yo creo que es incluir mi, espontáneamente todo un mundo, digamos, de fantasías y de memorias que me habita. Y, y ese mundo, por el hecho concreto de ser una situación subjetiva interna, tiene sus propias caras, sus propias máscaras, sus propias formas, sus propios cuerpos. No es exactamente, o sea, no se manifiesta de manera idéntica con lo que veo a mi alrededor, sino es una mezcla. De ahí, nuevamente, el concepto de andróginos es que todos esos elementos que he mencionado son una mezcla, o sea, como lo digo aquí en el eso, ¿no? En que pueden haber noticias de periódicos baratos, etc. Entonces yo lo diría, son una mezcla de noticias, periódicos baratos, restos de comida conmigo. Blue Claro. jeans apretados, monóxido, orines conmigo. Letreros luminosos, niños, accidentes de tránsito conmigo. Imágenes de bota, pollos a la brasa conmigo. Entonces, ese es el giro, digamos, ¿no? Y ese giro probablemente no te lo podría describir ahorita en tan poco tiempo o ponerme a recorrerlo, pero sí, probablemente influye el hecho de que uno esté en una situación física distanciada, no quizás emocional o mente, pero sí físicamente distanciado. Eso seguramente influye, pero algo que quizás influye una manera un poco más consciente es el hecho de que estar en el contexto europeo por primera vez, o sea, me refiero a esa época, habiendo yo recién llegado, estando unos años allá, eh, estando en el proceso de aprender el idioma, etcétera, por primera vez
paso por la experiencia de poder darme cuenta sobre cuál es esta mirada europea hacia mí. Porque mi experiencia, si vamos a fijarlo, digamos, en el complejo de clase y de raza local peruano, mi experiencia es con clase peruana, Claro. con la mirada de una clase peruana, pero no Sí. con la mirada de un europeo que no conoce, que nunca ha vivido, que nunca ha crecido en el contexto latinoamericano. Y es otra Pero, mirada. Entonces, poder vivir la contextualización de mi identidad en términos coloniales desde una mirada europea contemporánea es una experiencia distinta. Tiene sus diferencias. Y creo yo que eso sí influye también en cómo estas imágenes se vuelven a construir. Quiere decir de que a la hora de plasmar imágenes, también estoy buscando construir un espejo, un reflejo que se está dirigiendo a esta nueva mirada que recién estoy conociendo. ¿Y estas piezas fueron primero exhibidas allá? No, mira, estas piezas fueron por primera vez exhibidas en el Perú. En Así. el año, sí, lo hizo Alfredo Márquez, hizo una exposición en el Centro Cultural de España, Vestigio el barroco, Vestigio Barroco, exactamente. Y ahí las presentó todas. O en sea, todas, 2004. Claro. exactamente. Sí. Ah, Yo mira. las traje y las presentó. Hay algo interesante porque en otras piezas de la serie que no están ahora mismo en el museo, aparecen marcas más directas de la cuestión nacional, ¿no? Somos libres, el escudo y tal. Sí. Y claro, con lo que comentabas respecto de cómo toda esa experiencia pasa por una pregunta o por un recentramiento de ti en ese contexto, es interesante porque aparecen también esas marcas que has llevado inscritas desde tu formación pues, primaria, tu socialización primaria, Claro. que tienen que ver con tu pertenencia nacional. Claro, porque mientras yo estoy en el Perú, antes de salir, estoy expuesto a una mirada que nunca me dice me dice tú eres peruano. Me dice muchas otras cosas. Claro. Me dice cholo, o me dice marica, o me dice lo que sea. O montones de cosas. Pero no me dice peruano. Mm. Luego, cuando hago andróginos, ya estoy varios años bajo una mirada que sí, todo el tiempo me dice peruano, y no solamente dice peruano, sino que además dispara fuera de foco, porque su imagen de lo que es una persona peruana es muy distinta de la realidad en la cual yo he crecido. O sea, es una imagen muy reducida y eh, es una imagen casi de catálogo de turista. ¿No? Y que eso tiene mucho que ver con algo que me encantó de la muestra que hiciste en el Museo de San Marcos, fue este concepto que planteabas de hacer una antropología inversa, que Ujú. creo que creo que tiene mucho que ver con lo que dices, o con como resultado de esta experiencia en particular de mirarte a través de esa mirada que encontraste cuando fuiste a Europa, ¿no? Eh, y yo te dije en algún momento antes de la conversa que yo veía en Andróginos algunas marcas de un cierto tipo de comprensión del dibujo, que creo que ya le explicaste bastante bien ahora, que es distinta a la que hacías en los años 80, pero creo que en Andróginos al menos hay bastantes vinculaciones también por la aparición, en esta pieza en particular que estamos viendo, la aparición del poder militar, yo veía una ruta más clara, digamos, de vinculación con lo que estás haciendo ahora. Tal vez nos Ujú. puedes contar un poco en qué has estado, qué es esto de la antropología inversa, y qué tiene que ver con toda esta experiencia tuya que nos has contado hace un momento, ¿no? Sí, quizás esta idea parte de unas reflexiones alrededor de la figura de Alexander von Humboldt, que es un europeo que viaja al continente sudamericano y lo recorre, o sea, su mirada, esta máquina de miradas y comienza a recorrer este territorio, y de eso habla. Mm. Entonces, a partir de ahí, comencé a reflexionar sucesivamente
a través de preguntas como ¿cuál fue la mirada que lo vio a Humboldt recorriendo ese lugar? Y luego, ¿qué pasa si un local sudamericano viaja, mira este mundo occidental también desde una perspectiva como un lugar exótico, o lo mira, o es eso la inversión simple es posible, que no lo creo, este, porque hay otros condicionamientos y otras, o sea, mejor dicho, la mirada ya está precondicionada. Sí, claro, claro. Entonces, cuando hablo de antropología invertida, a lo que me refiero es que a la hora de hacer el movimiento inverso, dado que las miradas están eh, condicionadas, el hacer el movimiento inverso simplemente no transforma lo que vemos y lo que aparece, sino se convierte en en un juego de espejos, como un permanente reflejarse mutuamente. O sea, es una cabina para volverse locos, porque ya llega un momento en el cual no se sabe quién está mirando a quién de qué manera. Y, y eso requiere también un análisis en el sentido de tratar de ubicar ciertos momentos históricos, ciertas estéticas usadas en tal momento de tal manera, ¿no? Entonces, ahí incluyo el concepto de antropología a la hora de invertir y confrontar miradas distintas, de comenzar a usar metodologías em, em, académicas de ubicación de ciertos lenguajes, de ciertas tipologías, pero usar esas metodologías como parte del problema, no como una herramienta simplemente, sino como en todo caso, como herramientas ya de por sí problemáticas. Entonces, lo que al final resulta es un espacio, territorio, una sala, en un museo, lo que sea, en el cual todo lo que contiene, inclusive hasta lo que dicen las cartelas, es, es al mismo tiempo un comentario desde afuera y al mismo tiempo un objeto de estudio. Claro. En la construcción de los dibujos que presentaste ahí hay algo similar también a los andróginos, en algún sentido. O sea, tal vez, no sé si tú lo ves así, ¿no? Pero esta serie, lo que te permitiste hacer en la construcción de la figura, que hace un ratito has mencionado la escultura, y creo que eso a mí me ayuda bastante a comprender un poco el cambio, sobre todo en la serie que hemos visto antes, a entender también por qué dejas espacios vacíos en la construcción de la imagen, y porque quiere que finalmente haya un cierto volumen que uno puede empezar a imaginar a partir de lo que ve, ¿no? En la muestra última que hiciste aquí en San Marcos también habían algunas series de imágenes donde se contraponían cuerpos muy distintos con cierta simbología vinculada al poder militar, a lo nacional, etc. Pero de nuevo, creo que eso es algo que ya se ve también en piezas como esta, que se empiezan a abrir a un remix, digamos, distinto a los que lograbas en los años 80 en relación con esa cultura visual de la que hablamos hace un ratito. Pero que ahí está, esa simbología cambia bastante. Sí, yo creo que sí, de hecho, con los dibujos, con esa serie reciente, que en realidad empiezo a hacerla el 2017, o sea, son 5 dibujos, creo que en total, bastante de formato grande, y lo que aquí menciono en el texto que leí, ¿no? Que dice andróginos en su antropomorfismo informativo, ese concepto que se me ocurrió en ese momento, antropomorfismo informativo, o sea que incluye un montón de elementos semánticos de información que transmiten una información concreta, está a medio camino entre el cómic y la pintura religiosa. Digamos que podríamos decir que la serie Andróginos todavía está un poquito, o sea, tiende de la mitad, un poco más hacia la pintura religiosa, mientras que los dibujos actuales tienden de la mitad un poco más hacia el lenguaje del cómic. El lenguaje del cómic es más
pragmático racionalista, en el sentido de que usa la estrategia de signos de información directa, que en el caso de andrógenos todavía no existen. Existen en uno de los dibujos que están como parte de la serie, ¿no? Lo que tú mencionaste, Sí. que hay una frase, por ejemplo, ahí el somos libres, que en el caso de los dibujos actuales hay textos completos, hay canciones incluso escritas. Pero no hay Entonces, manchas, pero no hay ¿Mm? manchas, no hay Pero manchas. sí. Exacto, sí, Entonces, pasando a términos de, digamos, de estética, ese cambio o ese movimiento de lo gráfico a lo pictórico, o sea, de la línea que define que diseña un cuerpo a la mancha que, que, que cubre este cuerpo o que le da una cierta forma o volumen. Esa es quizás la diferencia que hay entre uno y otro momento, ¿no? En claro, el caso de andrógenos, sí, hay más mancha y volumen, y en el otro caso hay más texto. claro. Pero tal vez eso puede ser una invitación para volver a mirar una última vez la otra serie para revisarla Sí, rapidito. Es que creo que hace bastante sentido también con lo que decías. O sea, que en la abstracción, en esa primera parte de las piezas más abstractas, es interesante porque la mancha tiene coexiste con todo lo que decía sobre la geometría, ¿no? Esta geometría más dura y tal, pero la mancha está muy presente, y cuando uno ve los otros dibujos, tal vez la mancha es uno de los elementos que organiza las composiciones, por lo que decías ujú. justamente, de estas formas circulares y tal. Pero es Sí, no interesante solamente, pensar que ahí se abre un camino que en la otra pieza, pensando en tres tiempos, ¿no? En estas piezas, andróginos, en los 90 y lo que estás haciendo ahora, hay ahí una tensión entre lo pictórico y lo gráfico que ordena un sí. poco la secuencia, ¿no? Y por ejemplo, no sé si podemos ver otra vez el grupo de la derecha, el grupo bien de la derecha, y Sí. ahí el dibujo que está al medio a la derecha. Em, Justamente lo hice como tú lo has dicho, a Mm, partir de la mancha. En claro, esa hoja al comienzo hubo solo una mancha. O sea, la mancha estructuró la hoja de papel, y a partir de ahí se comenzaron a generar todas las otras formas, detalles, etcétera. Pero al comienzo hubo solamente una mancha por aquí, una mancha por allá, otra mancha por allá, igual que al inicio. Es como si hubiese tomado uno de los dibujos que tenemos ahorita a la izquierda y me sí, hubiese puesto a dibujar, a claro, incorporar otros elementos encima. O sea, técnicamente hace ese camino que ya, describes, ¿no? ya. En el Mm, caso de los dibujos, o sea, en el caso de andróginos, ya es un proceso de buscar otros puntos de partida, y existe ya esta idea de este elemento, digamos, cuasi escultórico, como te digo, y llegando ya a los dibujos que hice en los últimos años, el punto de partida ya no es la mancha, sino el nombre de la mancha. ya. Mm, La mancha tiene un nombre, que puede ser, por ejemplo, hay una, hay textos, hay un emblema con un texto mm, que son sacados de emblemas reales que existe, el emblema de la policía o el emblema del ejército, etc., y tienen textos. Y esos emblemas tienen formas también redondas, expandidas más o menos, ¿no? Entonces es ya, como que las manchas comienzan a adquirir un nombre propio, y parto de ese lugar, de ese nombre propio. Primero pongo el nombre, y a partir del nombre comienzo a dibujar. Eventualmente, si continuase dibujando así, seguramente comenzaría al final del proceso a manchar todo de nuevo. Podría ocurrir. claro, claro. Bacán. Bueno, sabes que nos hemos ido de largo, pero genial, ha estado muy bacán. Zaira, gracias Bueno, por nada, sostener. muchas gracias. Está muy interesante la conversación. De todas maneras,
al público que se ha conectado, pueden regresar a la conversación que va a estar guardada en el Instagram del Mali, y solo me queda invitarlos a que regresen, a que vuelvan a ver la muestra, puedan ver en vivo estas piezas. La muestra está de lunes a domingo, perdón, de martes a domingo. Los martes tenemos ingresos gratuitos, el domingo 2x1, así que tienen toda la chance de poder venir a visitar la exposición. Y solo quería invitarlos a que puedan conectarse mañana. Tenemos un conversatorio también en el marco de la muestra Imaginarios Contemporáneos. La conversación va a ser por Facebook. Tendremos a Marisa Godínez, Elena Tejada, Natalia Ignis, en una conversación que le hemos llamado Introspección, Feminismo y Representación, que va a estar bajo la moderación de Belén Gómez de la Torre. Y también quisiera invitarlos a que agenden la próxima Noche Mali, donde vamos a tener en un horario nocturno todas las salas de exhibición abiertas. Va a ser el 24 de junio, el horario va a ser de 6 a 10 de la noche y vamos a tener ese día la apertura de la muestra Giuseppe Campuzano, Línea de Vida. Así que todos están muy invitados. Y nuevamente gracias, Sergio y Mijail, por esta conversación. Ya, gracias. Y bueno, Gracias. muchas buenas tardes, buenos días, buenas noches a ustedes todos. Ya. Cuídense. Gracias. Gracias. Chao.